Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar acá compartiendo. Mi nombre es Ernesto. Para las personas que son nuevas, mira como Jason se ríe. Ellos me jaranean porque dicen que yo siempre digo eso, pero mi nombre es Ernesto. Le damos la bienvenida a los visitantes, los que han venido, los hermanos que han llegado acá, los otros hermanos. Es una bendición estar aquí. Antes de empezar la serie, no se olviden de esto, hermanos. Es importante trabajar en equipo, es importante involucrarse como voluntarios. Ya Jason está dando vuelta por acá. Las personas que se quieran involucrar el fin de semana que viene para ayudar a poner los flyers donde nos dejen, que no se lo olvide. Es importante eso, hermanos. Entonces, hermanos, ya Mari dijo más cosas, yo no voy a seguir hablando. Se acabó la serie donde estábamos, que era a todo motor, ¿se acuerdan? Era el estudio de Primera de Corintios, un buen estudio porque te da las pautas bíblicas para que la iglesia opere. Entonces ahora tenemos una serie que va a empezar nueva hoy, nombre sobre todos los nombres, y lo que vamos a ver son los nombres de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar, vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos guíe. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Señor, venimos a ti con un corazón humilde en esta tarde a pedirte que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, nos ilumine, nos abra el corazón para que podamos aprender, podamos aplicar los principios bíblicos en nuestra vida, Señor, y ser más como tú, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido venir, que están enfermos, los hermanos necesitados, Señor, sé con ellos. Y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los nombres, no es como poner una etiqueta a algo, pero se habla más de un significado profundo. Y en este caso vamos a estudiar los diferentes nombres de Dios y nos va a abrir una ventana donde vamos a ver el carácter de Dios. Cuando Dios se revela por su nombre, Él nos está mostrando realmente quién es Él. Hoy veremos cómo Dios se reveló a Abraham en un momento donde Abraham estaba en debilidad. Y a la misma vez también vamos a ver el caso de Pablo. ¿Y cuántas veces tú te has sentido que estás en un momento oscuro de tu vida, que tú quieres que Dios te hable y no lo ves? Hay veces, como ejemplo, gente está en un bosque y encuentra una linterna, y cuando encuentran la linterna empiezan a caminar a la luz, y eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros, una lámpara a nuestros pies. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 17, ese va a ser el punto principal del estudio de hoy, pero ante todo eso, vamos a empezar desde el capítulo 12 y voy a generalizarlo todo para entender el contexto bíblico, qué estaba pasando en la vida de Abraham. Entonces, el primer punto de la prédica de hoy, la prédica de hoy se llama El Shaddai, el Dios Todopoderoso y Suficiente. Ese es el primer nombre que vamos a ver. Y vamos a empezar con el punto 1 de la prédica, que se denomina el viaje de Abraham y la revelación del nombre. Y en Génesis 12, le voy a leer desde el versículo 1 al 4, es cuando comienza este viaje de fe de Abraham. Y les leo en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, la tierra donde vivía. Imagínense un hombre de 75 años. Yo no he llegado hasta allá todavía, espero llegar un día. Pero imagínense un hombre de 75 años que Dios lo llama. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Interrumpe su vida y le dice ahí: vete de tu tierra. Ahí vemos en el versículo del 1 al 3,
de tu parentela, de la familia que él tenía, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le dice, haré de ti nación grande. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, aquí tenemos a Abraham sin un mapa, sin hijos, ¿ok? Solo lo que hace Abraham es obedecer. Obedecer una promesa que parece imposible. ¿Ustedes creen que un hombre de 75 años, a esa edad, es un poco difícil decir que voy a tener hijos, ¿no? Entonces, en este viaje de fe de Abraham, Dios lo llama, como lo digo, camina en lo incierto. ¿Y Abraham qué es lo que hace? Abraham obedece. Dios le promete esa descendencia y esa bendición universal para todas las personas. Y ahí lo que vemos es el futuro glorioso en Dios, caminando con Dios y creyendo en Dios. Y parte de nuestra fe comienza con eso, con el llamado de Dios y uno dando ese paso de fe. Dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, lo dice ahí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El punto es que Abraham obedece, y para nosotros empezar a caminar en la fe con Dios, tenemos que obedecer. Es un poquito difícil, pero por la gracia del Espíritu Santo tenemos que empezar a aplicar eso. Miren el ejemplo de Abraham. Él obedece, él no sabe dónde va, él sabe que va a recibir herencia. Y en Romanos 4, del versículo 20 al 21, dice, no dudó ni desconfió. Y muchas veces nosotros dudamos de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros dudamos de lo que Dios nos está hablando. Dice, no dudó, no desconfió de la promesa de Dios, ¿ves? Sino que tuvo aún fe más fuerte. Y lo próximo que dice el versículo dice, alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Obedece, camina por fe, ¿y qué es lo que hace? Y alaba a Dios. Y dice que está convencido de qué, dice la Escritura, que Dios tiene poder, ¿para qué? Para cumplir lo que promete. Y ahora yo hago la pregunta, ¿en qué área Dios te está llamando a ti personalmente? A que creas en Él, a que des un paso de fe. Tal vez confiar en Dios es un paso que tienes que dar en tu salud. ¿Estás enfermo? Algo que el médico dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Tal vez estés en una situación en tu vida personal que está pasando bien difícil y no ves la salida, todo lo que ves es oscuridad. Tal vez estás en transición, Dios está trabajando en tu vida. Y a nosotros como seres humanos nos gusta, hermano, tener todo bien acomodadito. Ya tengo el trabajo bueno, ya estoy anivelado, ya tengo la economía. Y cuando Dios nos dice que caminemos en fe, ¿qué sucede? Que vamos a empezar a caminar en un área incierta que no sabemos, solo tenemos la promesa de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos estresamos porque no tenemos control de la situación. Y lo que Dios nos dice a nosotros, ¿qué es lo que es? Haz como Abraham, da el primer paso, obedece. Dios es más grande que cualquier obstáculo que esté en tu vida, de cualquier problema que tú tengas. Y la fe de Abraham fue probada, ¿o no? Los años pasaron sin un hijo, lleva la matemática, tenía 75 años, ¿ok? Y vemos cómo Dios reafirma esa promesa, y con eso en mente entramos al punto 2 y llegamos entonces al capítulo 15 de Génesis, donde Dios reafirma la promesa a Abraham. Y leo del capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al 6, y dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será grande. ¿Abraham tenía temor o no? ¿Cuántas veces Dios no tiene que venir y decirnos, no temas, no temas, no temas? Y des en cuenta lo que Dios le dice a Abraham, yo soy un escudo para ti. Yo soy un escudo para ti. En muchas ocasiones tenemos que escuchar eso. Lo leemos, lo sabemos, pero no lo aplicamos. ¿Ves? Mira lo que le dice, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será grande. El versículo 2 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco.
dijo además a Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno en mi casa es mi heredero. Ni uno ha nacido en mi casa es mi heredero. Dice el versículo 4. Pero he aquí que la palabra del Señor, de nuevo, Dios viene de nuevo. Abraham empieza a decir lo que está diciéndole a Dios. Dios le dice: te quiero bendecir, ven a mí, yo soy tu escudo. ¿Y qué hace Abraham? Ok, Señor, pero yo no tengo quien sea mi heredero. Y Dios le vuelve a decir en el versículo 4: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Versículo 5, lo llevó afuera y le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6, que es un versículo clave en la Biblia: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Un Abraham cansado, esperando en la promesa de Dios. Miren lo que él le dice en el versículo 2: Señor, ¿qué me darás si no tengo hijo? Abraham no quería recompensa, Abraham quería un heredero. A esta altura ya Abraham tiene 85 años. Y el que sabe matemática o un poquito adulto, saben que es un poquito difícil a esa edad tener hijos. Y no solamente Abraham, porque ahí viene su esposa a jugar en eso, ¿no? Entonces, si Dios en Génesis 12:2 le dice: haré de ti una gran nación, la pregunta es: ¿por qué Dios no cumple su promesa? Ya Dios se lo había dicho. ¿Por qué Dios se tarda tanto en la promesa? Dese en cuenta, ya el hombre va por 85. Y una cosa, cuando estudio, me llama la atención de la Biblia. Aquí dice que Abraham le habla a Dios y Dios no le dice nada malo, porque él le está hablando de vuelta. Eso es lo que Dios mira. Él no lo reprende. Él no le dice: Abraham, ¿por qué tú no crees en mí? Y aquí vemos el amor de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros, su fidelidad. Y lo que hace Dios es que lo vuelve a traer y le vuelve a hacer la promesa. ¿Y qué es lo que hace? Abraham le suplica y Dios le responde. Dios le quita a Abraham esa visión que él tenía en él, en el esclavo, en el hijo. ¿Y qué le dice? Vamos afuera. En el versículo 5 ahí le dice, lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Y me encanta la segunda parte, porque ¿qué le dice? Si es posible contarlas. Me llama mucho la atención y me río a veces, porque Dios te dice: bueno, dale, si tú crees que tú puedes andar en tu propia fuerza, hágale pues, dele. Observa, si te es posible contarla. Y Dios nos dice: ¿crees que tú puedes hacer esto solo? Porque eso es lo que estaba pasando a Abraham. El reloj le está clic, 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 se está desesperando. 85 años, tú me prometes a mí un heredero, y no veo la promesa. No veo la promesa. Y en muchos casos Dios permite hacer eso en la vida de nosotros. Dios no nos da lo que queremos en el momento. Y tú dirás: ¿pero por qué? Porque hay veces que lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Y cuando tú te das cuenta que estás haciendo en la propia fuerza lo que Dios te ha dicho a ti, mira qué sucede. El versículo 6 dice: y Abraham creyó en el Señor, y ¿qué dice? Y él se lo reconoció por justicia. Me encanta. ¿Cómo Abraham fue salvo? ¿Por la ley? Todavía la ley no estaba ahí. ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por la circuncisión? No había todavía sido establecida. Me encanta, porque Abraham es salvo porque él cree en Dios. Y tal vez Dios está diciendo a ti: cree en mí. Y tú estás creyendo en tus propias fuerzas. Dese en cuenta que Dios lo lleva afuera y dice: mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y luego, si tú sigues leyendo ahí, en el versículo 9 al 21, Dios hace un pacto, que es el pacto abránico, y no me voy a meter para allá, y sella el pacto con Abraham. Y aquí el punto es: Dios es fiel incluso cuando nuestras dudas aumentan en el medio de tus problemas. Dios es fiel. Su promesa no depende de tu capacidad. Y en muchas ocasiones eso sucede. Ay, ¿por qué no puedo cambiar aquí? Ay, ¿por qué no puedo hacer esto aquí? Tal vez porque tú no dejas que Dios entre a esa área de tu vida donde Dios quiere trabajar contigo. Dice el Salmo 33:4: recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios no cambia. Dios es el mismo. Nosotros sí cambiamos, y en muchas ocasiones dejamos que nuestros sentimientos tomen control de la situación.
La pregunta es, ¿qué promesa de Dios te parecen lejana a ti en tu vida personal? ¿Qué promesa de Dios te parecen lejanas? Quizás lo que dije anteriormente, una sanidad, una reconciliación de tu pareja, un problema, una forma que tú quieres cambiar. Ten en mente que Dios tuvo que permitir que el cielo estuviera oscuro para que las estrellas brillaran y Abraham la pudiera contar. Tal vez en tu vida estás en un túnel oscuro que Dios ha permitido para que tú puedas entender que solo Él puede arreglar tu vida, no tú en tu propia fuerza. Y mira qué pasa entonces. No es fácil esperar en Dios, créame, yo sé lo que le estoy diciendo. Abraham y Sarai se desesperan. Y vamos al punto número 3, que es cuando ellos intentan ayudar a Dios. Miren el capítulo 16 de Génesis, y esta le leo acá del 1 al 4, Agar e Ismael, leo de la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 16, el versículo 1, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, ya lo sabemos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Miren acá qué pasa. Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Empieza a apuntar. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Mira lo que dice, tal vez por medio de ella podré formar una familia. Y Abraham dijo, oh, no, yo soy un hombre santo, no puedo. No, ¿qué dice el versículo ahí? Abraham aceptó la propuesta de Sarai, ¡pum!, en el momento. Hasta este punto, Abraham está caminando con fe. Hasta ese punto, Abraham está creyendo que Dios le va a dar lo que le ha prometido el hijo de la promesa, hasta que viene y le dice, ¿sabes qué? Acuéstate con mi mujer, con mi esclava. Dice ese versículo, Abraham aceptó la promesa. Y ahí es cuando quieren hacerle el favor a Dios. Dice el versículo 3 ahí, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se le entregó a Abraham como mujer. Eso ocurrió cuando ya hacía 10 años más. Oigan eso, ¿qué tiempo está esperando Abraham? La desesperación que el hombre tiene, que él vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿Qué está pasando aquí? Sara se impacienta. ¿Y qué quieren hacer ellos? No voy a tener hijos. Lo acepta. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Acuéstate con mi criada. Estoy ya verbalizando. Sale embarazada. Pero esto trae división y dolor. Si tú miras el versículo 2, ¿qué hace Sara? Le echa la culpa a Dios. Y hay veces que Dios en su soberanía permite hacer ciertas cosas que tenemos que aceptar que Dios es soberano. Lo tenemos que aceptar y no queremos aceptarlos y empezamos a hacer cosas cortas, ¿no? A cortar las esquinas. Luego acude al mundo y busca la ayuda y la solución en las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? No trabajó. Dios no reconoció esa unión. Llamó a Agar sierva de Sarai. ¿Y qué pasa? Que después ella abandona a su ama y se le aparece el ángel de Jehová Jesucristo en el desierto. ¿Y qué pasa? Le dice, ve de vuelta con tu ama. Y le prometió que su hijo Ismael sería grande pero feroz. Ismael significa Dios oirá. Y cuando nace Isaac, el hijo de Sara, que entra en la familia, ya no hay espacio para Ismael. Y ese error que hizo Abraham de Ismael, vienen los árabes o los musulmanes, y del hijo de la promesa vienen los judíos. Y hasta el día de hoy, si tú miras las noticias, ¿qué es lo que pasa en el Medio Oriente? Que hay batallas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a tomar atajos y a hacer las cosas, el trabajo de Dios o de Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Tal vez en tu vida estás buscando atajos espirituales. Tal vez en tu vida estás buscando hacer planes sin oración, impulsivamente. ¿Y qué nos dice Dios? Rinde tus planes a mí. Rinde tus planes a mí. Su tiempo es perfecto. Decía un hermano acá. Siempre que corremos adelantándonos a Dios, siempre vamos a tener problemas. No podemos dejar que la carne tome el control. No podemos mezclar la fe y la carne, la ley y la gracia, y la promesa y el esfuerzo propio. Me encanta Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice esta versión. ¿Ves?
¿Qué dice? El versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En muchas ocasiones pensamos, yo sé hacer eso, yo tengo esto resuelto, no te preocupes. Y no oramos antes de hacer las cosas. La palabra dice que confiemos en Dios de todo corazón y no nos apoyemos, porque si nos apoyemos, a veces, yo sé más, se te hincha la cabeza, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando uno reconoce a Dios y uno pone todo en su corazón? Dice el versículo, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermano, las sendas de nosotros están así en muchas ocasiones. Y nosotros queremos enderezarla o queremos hacer el trabajo de Dios. Pero lo que nos dice la palabra aquí bien claro es que tenemos que confiar en Dios. Y Él es el que va a hacer ese trabajo, no nosotros. Él no necesita nuestros atajos. Él cumple promesas a su manera y en su tiempo. Dice la palabra en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, tú no puedes hacer el trabajo de Dios, ni yo tampoco, ni nadie. Dios piensa totalmente diferente a nosotros. Pero ¿por qué Dios no me da lo que yo quiero? Dios sabe la razón por qué no te lo da. Dios sabe por qué no te lo va a dar. Pero yo quiero que sea así. Eso es lo que tú quieres, pero el pensamiento de Dios es diferente al de nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios te dice no, hay veces que nos dice no, es lo que está diciendo, cuidado, te puedes herir. O no, no es el momento correcto. O no, no está haciendo lo que no debe, espera. ¿Y qué sucede cuando nosotros arrancamos? Sucede lo que le pasó a Abraham. Miren, 13 años después, cuando la esperanza parece perdida, ¿qué hace Dios? Se le revela a Abraham. Y ahora llegamos al capítulo 17, que es donde quiero aterrizar ahí. Capítulo 17 es el punto 4, la revelación del Shaddai. Y miren qué sucede aquí, capítulo 17 de Génesis, versículo 1 al 8. Ya sabemos que Abraham está de qué edad, llamado a los 75, y dice aquí la escritura, versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años. ¿What? Dice la palabra que el Señor se le apareció a los 99 años, cuando ya él piensa que eso no trabaja, hermano. Ahí no hay tecnología, ya eso no trabaja. Ya eso no va para ningún lado. Ya usted está diciendo, bueno, yo tiré la toalla. Ya yo voy a parar de orar por esa situación que está pasando. Ya mi hijo no va a cambiar, toda una vida nació así. Ya usted tira la toalla, ya usted dice, no. Mire, ¿qué dice el Señor? Se le apareció el Señor, dice el versículo 1, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto, no el pacto de Abraham, mi pacto contigo, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, mira qué sucede. Dice la palabra que Abraham cayó rostro en tierra y Dios siguió hablando. Usted tiene que entender que cuando usted está sin fuerza ya y Dios se le revela, eso de caer rostro en tierra es posición de humildad. Cuando uno viene a orar, uno le da rodillas, es porque uno quiere venir humilde. ¿Y qué hace uno cuando Dios se le revela? ¿Qué sucede? Uno tiene que entrar humildemente. Y dice que el Señor en el versículo 4 le vuelve a decir, ese es el pacto que establezco contigo. Es Dios que está haciendo el pacto, no el hombre. Dios es fiel. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Porque te he confirmado, ya Dios se lo dio. No que te lo voy a dar aquí a 30 años, no, te he confirmado. Ahí está, como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Versículo 7. Estableceré mi pacto de nuevo, el pacto de Dios contigo y con tu descendencia, como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré tu Dios. Desen cuenta. Dice que estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 que aquellos que creen en Él, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta en la mesa es si tú crees en Cristo Jesús. Pues si tú crees en Cristo Jesús, ahí está la promesa. Usted viene descendiendo, usted viene siendo adoptado a la familia de Dios como hijo de Dios. Mire,
Abraham ya tiene 99 años. Sarai, ni hablar, es estéril y está anciana. Y si tú me lo preguntas a mí, tú dices, no, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Desde la perspectiva de Abraham, Abraham ya había tirado la toalla. Tal vez usted esté orando por una situación que tienes por mucho tiempo, un vicio, una adicción, un problema con tu esposo, problema con tu familia. Y el diablo viene y te dice en la cabeza, ustedes no van a cambiar, eso no cambia. Oh, ¿cómo se ríe? Eso no cambia. Y viene y dice, si va a cambiar, ten fe, camina, dice la palabra, que camina conmigo. ¿Y qué? Y tú dirás, oiga, Abraham ha llamado a los 75, a los 86, llegó a ser padre de Ismael, ahora pasan 13 años y todavía, ya él sabe que Dios no quiere ese hijo. Y dirá, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Tú te imaginas a Abraham por tantos años esperando? Tal vez esté como tú. No sé qué tú estás esperando. No sé qué promesa Dios te ha hecho a ti. Y tú pensarás como, ya Dios se olvidó de mí. Dios no me va a cambiar. Sí, trabaja en aquellos, pero no trabaja en mí. Sí, esa es la promesa que le hizo a Abraham, pero a mí no me ha dicho nada. Tal vez tú estás esperando, y Dios no te responde. Pero tú nunca has pensado que la razón por qué Dios no se le apareció a Abraham y a Sara en ese momento es porque Dios quería que ellos murieran a sí mismos. Hay veces que Dios espera que nosotros terminemos con nuestros planes y dejemos a Él que haga el trabajo que tiene que hacer. Hay veces que tenemos que llegar al final donde tú te das cuenta que no puedes cambiar. Es Dios que va a cambiar a la persona. Es Dios que te va a cambiar a ti. Y ya cuando llegas a eso, que tú piensas que no hay salida, es cuando el poder de la resurrección se manifiesta en tu vida. Es en el momento cuando Abraham y Sara dicen, yo no voy a poder tener hijos, cuando Dios viene y le da el hijo. ¿Pero por qué? Porque Dios se lleva la gloria a él. Dios, el Shaddai, es un Dios de lo imposible. Lo que ves imposible para ti, Dios lo puede hacer posible. Es por eso que Dios en algunos momentos de nuestra vida espera que cambiemos. ¿Ves? Porque para ti tal vez una cosa puede ser imposible, para una enfermedad para ti puede ser imposible, pero para Dios no es imposible. Él es omnipotente, Él tiene todo control de tu vida. Dice la palabra que Dios sabe cuántos pelos tú tienes en la cabeza. Imagínate de eso. Espera que dejemos de luchar en nuestra propia fuerza, que dejemos de ignorar su dirección, y cuando llegamos al final de nosotros mismos, Él actúa. ¿Se acuerdan que le dije la última vez que predicó? Bueno, no se van a acordar, pero si la Biblia se lo dice, Lucas 1:37, cuando se le aparece a la Virgen su cabeza no entraba, como voy a estar embarazada, yo nunca me he acostado con un hombre. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Porque nada hay imposible para Dios. Yo no sé cuál es tu problema en el día de hoy, yo no sé si tú tienes problemas legales en la corte, yo no sé cuál es tu problema en el día de hoy. Honestamente, yo lo que sé es lo que la palabra dice. Y yo lo que sé es que Dios, el Shaddai, es el Dios de lo imposible. Es el Dios que para Él no hay nada imposible. Desen cuenta como Él repite, mi pacto. Todo descansa en Dios. El Shaddai significa Dios todopoderoso y todo suficiente. En alguna manera en nuestra vida se nos ha metido en la cabeza que necesitamos muchas cosas para poder ser felices. ¿O no? Todos piensan en el dinero, en el área material. Hasta que llega un problema de salud. Y entonces se vira la cosa. Ahora la salud es más importante que el dinero. Y no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos nosotros al lado. No nos damos cuenta de los familiares que tenemos nosotros al lado. No nos damos cuenta cuánto tiempo Dios nos ha estado sosteniendo a nosotros. La palabra dice que el Shaddai es el Dios todopoderoso y todo suficiente. En el momento más débil de Abraham, cuando Abraham ya pensaba que no iba a trabajar la cosa, el Shaddai promete el hijo que es imposible en su mente. ¿Se das cuenta? Que le promete una nación y una bendición eterna, que por eso nosotros somos bendecidos. Y tú dirás, bueno, ¿qué me enseña eso? Yo lo que te quiero enseñar y te quiero decir que el poder de Dios no está limitado por la edad ni por las circunstancias. Tal vez para ti, en estos momentos, tú no ves la salida. Pero Dios puede cambiar, Dios puede abrir una puerta donde tú ves una pared, porque Él tiene el poder. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza en el que no tiene ninguna. ¿Tú no tienes fuerza? ¿Tú no tienes poder?
La promesa te lo dice, Él te lo da, Él te la multiplica. No solamente te va a dar lo que tú quieres, Él te lo va a multiplicar. Esas fuerzas. Salmo 91:1. El que habita en el abrigo de El Shaddai morará bajo la sombra del Omnipotente. De nuevo pregunta, ¿qué imposible, qué cosa imposible estás tú enfrentando el día de hoy? ¿Qué cosa imposible está? Camina como fe, camina con fe como Abraham, camina con fe. Dile, Señor, haz lo que tú puedes hacer. Si tú crees que no puede cambiar, Dios puede poner matrimonios de vuelta. Dios puede cambiar la vida de uno. Dios puede romper cualquier tipo de adicción. Dios te puede lavar a ti, sacarte del hoyo donde tú estás metido. Así tan malo como tú piensas que tú eres, que nadie te acepta, que nadie te quiere, Dios te cambia. Dice la palabra que cuando uno acepta a Cristo Jesús en su corazón, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas están atrás, he aquí, todas son nuevas. El Shaddai no solo obra en lo imposible, que eso es lo que me gusta. Cuando Abraham no veía la salida, el Shaddai obró, Dios obró, ese es el nombre de Dios, el Shaddai obró, sino que hace que te sostiene también en tu debilidad. Tal vez tú tienes una enfermedad que no puedes salir y Dios te sostiene. Veamos el ejemplo de Pablo, y ese es el punto 5, la suficiencia en la debilidad. Vamos a cambiarnos ahora a Corintios 12, 7 al 10. Y me encanta ese versículo, En Corintios, 2 de Corintios 12, del versículo 7 al 10, y lo voy a resumir ahí. Pablo enfrenta un aguijón en la carne. Y cuando tú empiezas a mirar a Pablo, el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Pablo, Pablo tenía el don de sanidad. ¿O no? Cuando Pablo caminaba a la sombra, sanaba a los enfermos. Pablo tenía el don. Y dice la palabra que Pablo fue elevado hasta el tercer cielo, donde está Cristo Jesús, y que escuchó cosas que los hombres no pueden escuchar. Pueden buscarlo ahí. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Pero, para que no se le parafraseo, se le hinchara la cabeza, dice que le dio un aguijón en la carne, un enviado de Satanás. ¿Ves? Para que esas cosas no se le subieran. Y dice la palabra que él le rogó a Dios 3 veces. ¿Usted se imagina a Pablo? El don que tenía Pablo, que había visto a Cristo, se le apareció en el camino de Damasco, el poder del Espíritu Santo sobre Pablo todo el tiempo. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, una gran parte del Nuevo Testamento. Don de sanidad, y no se puede sanar él. ¿Y qué le dice la palabra? Le pidió 3 veces, pero el Shaddai responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Entonces me voy a gozar en mis debilidades para poder experimentar el poder de Dios. ¿Ves? Cuando tú eres débil es cuando Dios es fuerte en tu vida. Tú tal vez estés siéndote débil ahora, y yo te lo digo, vas a conocer a Dios cuando tú estés en el hoyo, en el momento más débil de tu vida. Es cuando Dios se te va a revelar a ti, y es cuando de verdad tú vas a decir: Dios existe. Yo te puedo decir a ti lo que dice la palabra, pero va a llegar un momento donde Dios se te va a revelar en tu vida, en ese momento que tú crees que no hay solución en tu vida, que Dios se te va a revelar, y ahí cuando vas a decir: Dios existe. Es por eso que las personas, ellos no van a una universidad, no se gradúan, no leen, pero te puedo decir: oh, Dios sí me cambió a mí. Yo me acuerdo cuando yo era así, no estoy perfecto, pero Dios ha trabajado en mí. Yo me acuerdo que la enfermedad, Dios me sanó. Entonces, como Abraham enfrentó ese hijo en la imposibilidad que él no podía, Pablo enfrentó una debilidad constante todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Que el Shaddai le mostró que su gracia es suficiente. ¿Usted sabe lo que es la gracia? La gracia es lo que Dios nos da porque no nos merecemos gracia de Dios. A veces que mis hijos discuten y el grande me dice: papi, pero mira, ese está haciendo eso. Le digo: dale gracias, mi hijo, dale gracias. Pero ya le hemos dado gracia unas cuantas veces. Dale gracias, dale gracias. Yo sé que se merece otra cosa, pero dale gracias. Hay veces que hay hermanos que te vuelven loco a ti. Hay que darle gracias, orar, cerrar los ojos y darle gracias, porque Dios nos da gracia a nosotros. ¿Ves? Dios nos da gracia a nosotros. Entonces, el Shaddai le muestra a Pablo que su gracia es suficiente. Su poder brilla en nuestra insuficiencia. Cuando tú no puedes más, es cuando Dios, ¡pum!,
sale a flote. Y entonces que tú vas a mirar, y ahí vas a ver cómo esa debilidad tuya se transforma en la gloria de Dios. Es por eso cuando uno se para y habla, dice, alabado sea el Señor, a Él sea la gloria. No a ningún hombre, no a ninguna institución. Dios fue el que me transformó y Él se merece el crédito. Sí usó una persona que oró por ti, sí usó una persona que te llevó a los pies de Él, pero a Él es la gloria, no a ningún hombre. Entonces en Filipenses 4:13 la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él, no en tu propia fuerza, en Cristo es que uno es fortalecido. El Salmo 46:1 me encanta. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tú sabes lo que es un refugio o una fortaleza en el Antiguo Testamento? Era una ciudad fortificada con paredes de piedra alta que los enemigos no podían entrar. Ese es Dios para nosotros. ¿Se acuerdan cuando le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo? Dios es nuestro protector. Tú piensas a veces que, ay, Dios no me quiere, mira lo que yo me he metido. Podía ser peor, créeme. Hablaba con una persona ayer y me decía que le han dado 6 derrames, no uno. Y ha aprendido a vivir en la gracia de Dios, porque cuando te da un derrame o una parálisis de la mano, tú te puedes morir. Le han dado 6 y no se ha muerto. Y la gracia de Dios es suficiente que la mantiene en ese momento difícil. Y podemos ver otras personas que han tenido cáncer, Dios la ha sanado. Y hermano, créame, no es fácil. El mismo Abraham se metió cuántos años esperando y sufriendo, pero al fin Dios hace la obra. Dios hace la obra. Todos tenemos aguijones, todos tenemos luchas, todos tenemos tentación, todos tenemos un problema. Pero el Shaddai que te dice, cuando tú estés débil, es cuando yo voy a ser fuerte. Entonces, confía en su gracia. Y la mayor prueba del poder del Shaddai, ¿dónde la vemos nosotros? En Génesis 17:7 dice que Dios le promete a través de Abraham que todas las naciones serán benditas. Y si vas a Gálatas 3, revela que esta promesa se cumple en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En la cruz Jesús, ¿qué hizo? Enfrentó la mayor debilidad que tenemos, la muerte. Y a mí siempre me gusta preguntar a la persona, ¿tú sabes dónde tú vas si te mueres hoy? Y la hermana, ay, ¿por qué viene a hablar de la muerte, hombre? Me estaba dando ánimo. Y ahora me dice que ¿dónde voy? Es importante porque ese es el mayor enemigo del hombre. ¿Y qué es lo que hizo el Shaddai en la cruz? Venció la muerte. Venció el pecado. Ese es el punto principal porque uno predica. Eso aquí no es una prédica como aplicación, paso 1, paso 2 para que tú cambies. La razón por que uno predica es por el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas. Dice la palabra que aun cuando éramos pecadores, el libro de Romanos dice, Cristo muere por nosotros. ¿Ves? Él se pone en la cruz. Él es el que lleva esa carga. Él es el que tiene que pagar por tu pecado. ¿Y sabes por qué Él va a la cruz? Porque Cristo nos ama a nosotros. Dios nos ama a nosotros. ¿Ves? Entonces, por no mandarte a ti, Él manda a su Hijo. Y la palabra dice que si tú crees en Cristo, no solamente en esa muerte y resurrección, eres una nueva criatura. El Espíritu Santo viene y mora en ti. Dice Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué le pasó a Abraham? Dice que creyó. ¿Y qué le pasó cuando él cree? Que fue justificado. ¿Ves? Él no es salvo o justificado entre Dios por las obras de la ley. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesamos con tu boca, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, de la boca hay que decirlo verbalmente. ¿Y qué dice la palabra? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿Pero por qué? Más adelante dice el versículo. Pero con el corazón se cree, pero con la boca se habla para justicia. Entonces, el Shaddai es suficiente para salvarnos a nosotros. El poder de Dios es suficiente para salvar y transformar tu vida. Hoy es el día si tú no has confiado en Dios. No te estoy diciendo que juegues religión. Religión es que voy a la iglesia, leo la Biblia, 5 minutos, ok, ya, ahora me voy. Eso es religión.
¿Ves? Eso es religión. Ay, si no voy el domingo, Dios se va a enojar conmigo. Eso es religión. Lo que nosotros siempre predicamos es relación con Dios por Cristo Jesús. Ese es ¿cómo dice? Bueno, eso en español. Eso es el caminar diario con Dios. Un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez. Ahí es que empieza el caminar. ¿Tú piensas que el ejemplo de Abraham fue fácil? ¿Tú piensas que el ejemplo de Pablo fue fácil? Pero ellos descubrieron y sabían que cuando tú confías en Dios, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Señor Jesús, soy un pecador, te necesito. Eso es diario. Arrepentirse del pecado, y cuando uno hace eso, el Espíritu Santo viene, mora en nosotros. Ahora sí somos hijos de Dios, porque ahora hemos puesto nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús. Si oraste, si tú quieres conocer a Cristo, los que están aquí yo los conozco, algún que haya venido, quieres hablar, podemos estar aquí al final. Entonces, Abraham descubrió el poder. ¿De quién? Del Shaddai. ¿Alguna vez tú has orado a Dios? ¿Has caído la cara tuya en el piso como Abraham? Y le has dicho a Dios, Señor Todopoderoso, el Shaddai, Jehová. Tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Le has pedido a Dios que te cambie ese problema que tienes en tu vida? ¿O solamente tú llegas a ver a Dios como con un candy, una máquina que le metes una peseta y le empuja botones? Tú dirás, sí, ya yo lo hice y nada se ha hecho. Espéralo. Espéralo, porque Él va a hacer la obra. Dios no es hombre que miente. Él hace la obra. La pregunta es si tú crees en Él. Esa es la pregunta. Pablo aprendió que su gracia es suficiente en la debilidad. Abraham descubrió que el Shaddai cumple lo imposible. Yo no sé qué es lo que tú tienes que es imposible. Él lo cumple, y en Cristo sabemos que el Shaddai es nuestro Salvador. No importa tu problema, no importa tu enfermedad, no importa tu duda, no importa tu background, qué tan sucio tú vienes, de dónde tú vienes, Dios te limpia, y tienes que entender que somos nueva criatura. Tenemos que dejar esas cosas viejas. Es por eso que tenemos que empezar a leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea quien nos limpie y nos ponga nuevos. Tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo que te dice el Shaddai? Yo soy suficiente, confía en mi poder. Tenemos que confiar, tenemos que dar ese paso. Él puede cambiar tu hijo. ¿Tú piensas que no? Los hermanos daban testimonio la semana pasada cómo Dios ha cambiado a su hijo. ¿Fue fácil? No. Pero se pueden parar hoy por la gracia de Dios y decir, Dios está transformándome, hermano, y se lo quiero decir a ustedes. Es por eso que es importante cuando uno da testimonio y a la gloria de Dios, no a la gloria de un hombre, porque eso los hermanos entienden. ¿Ves? Wow, cómo Dios ha cambiado a este hombre. Cómo Dios cambia. Y me gusta cerrar con 2 Corintios 12:9, que dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, o en tu debilidad, en la de nosotros. Cuando tú eres débil, es cuando Dios es poderoso. El Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Tráele a Él tu carga, y Él hará lo que tú piensas que es imposible. Créeme, ¿tú crees que hay algo imposible en tu vida? No hay nada imposible para Dios, la Biblia lo dice. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos por lo grande que eres, Señor. Señor todopoderoso, Señor, eres lo suficiente para nuestros problemas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Despierte en nosotros ese deseo de buscarte. Despierte en nosotros el deseo de tener esa relación diaria, Señor. Y parar de jugar religión, Señor. Señor, te pido por alguna persona que esté acá presente. Revélate en su vida, Señor. Revélate en su vida al punto que te puedan conocer, que te pueda conocer personalmente, que pueda dar testimonio a tu gloria, Señor. Señor, te pedimos por las personas que están enfermas, las personas necesitadas, las personas que no te conocen, Señor. Te pedimos por ellas. Y todo se lo pedimos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén.